Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Sobre Ciencia, el espacio de periodismo científico que semana a semana compartimos aquí en TV Ciudad, un programa que tiene, como es habitual, contenidos muy variados que nos van a llevar por distintos temas que tienen como hilo conductor, que tienen en común la investigación, la ciencia y el conocimiento. Hoy tenemos temas tan variados que nos van a llevar de lugares impensados. Por ejemplo, miren de qué vamos a arrancar hablando. Vamos a ir al Vaticano. ¿Por qué? Porque en el Vaticano funciona desde hace varios siglos una academia de ciencias. Y en este caso la gran novedad es que desde hace un tiempo hay miembros de nuestro país, miembros uruguayos en esa Academia de Ciencias del Vaticano. Vamos a tener ese tema en nuestro programa para contarles quiénes están y a qué se dedica este colectivo científico de carácter internacional. Además, volvemos a reeditar por un momento aquello que estuvo tan lindo el año pasado, que fue el Uruguay milenario. ¿Qué sabemos de todas las cosas que pasaban con los primeros pobladores de este territorio hace miles de años atrás? Hoy vamos a detenernos en una zona en el departamento de Rocha, puntualmente los alrededores de la Laguna Negra. ¿Qué nos dice la antropología, la arqueología sobre los humanos que habitaron esa zona de nuestro territorio? Y en nuestra entrevista central vamos a romper con un esquema que veníamos trayendo hasta ahora. Vamos a volver a hablar de nuestros yuyos, de las plantas que crecen en nuestro territorio y que tienen propiedades medicinales, que tienen propiedades que pueden ser buenas para nuestra salud. Vamos a hablar un poco en general, pero hoy nos va a visitar en estudios Manuel Minteguiaga para hablar del Mburucuyá. Así que un programa imperdible que arranca, como siempre, con este salpicón con las principales noticias científicas de los últimos días. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República presentará una investigación sobre el mapa acústico de Montevideo, iniciativa desarrollada entre 2024 y 2025. El trabajo contempló la realización de un mapa con 250 puntos de medición. Se pudo observar que varios de los eventos sonoros más molestos han disminuido significativamente en comparación con el registro anterior, con excepción de las motos ruidosas. Además, los puntos monitoreados por la Intendencia de Montevideo muestran una tendencia general a la baja en los niveles sonoros. Los resultados completos de esta investigación serán presentados por Elizabeth González este jueves 16 de octubre en un seminario del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Este viernes 17 a las 19 horas, Ciencia y Moda se unirán en un desfile científico que organiza el Instituto Pasteur de Montevideo en el Montevideo Shopping. La actividad es de entrada libre y presentará prendas creadas y confeccionadas a partir de telas estampadas con motivos científicos obtenidos en el instituto. Cada imagen, generada con microscopios y otros dispositivos, es fruto de una investigación del Pasteur. Para contar sobre estos trabajos del desfile van a participar científicas y científicos del instituto. Además, estarán presentes los jóvenes diseñadores que actualmente cursan las carreras de moda del Centro de Diseño de la Universidad Hort Uruguay y la Escuela Pablo Jiménez. Se inició en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el primer estudio de seguimiento satelital enfocado en el tiburón gato pardo o pinta roja. Esta especie es considerada una de las más emblemáticas y a la vez más desconocidas del Atlántico Sur, a pesar de su rol esencial en el equilibrio del océano. En el proyecto participan investigadores del proyecto ECOSOB de la Universidad Provincial del Sudoeste, la Comisión de Investigaciones Científicas y el CONICET de Argentina, junto a las ONGs Mar Azul Uruguayo, Aquamarina y Blue Marine Foundation. El equipo también cuenta con la colaboración de veterinarios de la Fundación Temaiken. Durante la campaña, el equipo científico marcará 12 hembras adultas, incluyendo ejemplares preñados. Colocará marcas satelitales tipo pop-up al tiempo que se realizarán ecografías para determinar el estado reproductivo de los ejemplares. Estas etiquetas permitirán rastrear sus movimientos durante varios meses, revelando sus rutas migratorias, la conectividad estacional entre regiones y las áreas vitales de cría y alimentación. El objetivo final es fortalecer las estrategias
estrategias de conservación de los tiburones del Atlántico sudoccidental, incluyendo las áreas reconocidas como ISRA, áreas importantes para tiburones y rayas como el Cabo San Antonio y el Golfo San Jorge. Si ustedes me decían hace un tiempo que en este programa íbamos a hablar del Vaticano, no lo veía por ningún lado, salvo que fuera para alguno de esos episodios históricos donde muchas veces religión y ciencia van por caminos diferentes. Sin embargo, lo bueno es que no pasa eso a menudo y cada vez tal vez pase menos porque hay un colectivo de científicos convocado bajo el paraguas de esta Academia de Ciencias del Vaticano, que además tiene gente de Uruguay, y en eso ha estado trabajando Daniela Hilschel. ¿Cómo andás? Buenas noches, buenas noches. Sí, hoy vamos a hablar de esta academia tan particular, pero antes te invito a vos y a todos a hacer un viaje en el tiempo. Dale. Vamos a ir a principios de 1600, ¿no? Y vamos a hablar de tres muchachos revoltosos que andaban por ahí dando vueltas y generando ideas locas para el momento, ¿no? Acuérdense que en esta época el tema de conflicto entre la iglesia, que era la que realmente, bueno, mantenía, digamos, controlaba la educación, bueno, censuraba qué libros sí, qué libros no, marcaba... Cuando te descuidabas te prendía fuego, claro, ¿no? también, marcaba, Literal, exactamente, literal. marcaba el conocimiento todo tamizado a través de la teología, ¿no? En ese momento había unos muchachos ahí, como por ejemplo Francis Bacon, que desde la filosofía osaba decir que el conocimiento se generaba a partir de la observación y no por lo que decía la Biblia, ¿no? O después estaba Kepler, que explicaba que los movimientos de los astros en realidad tenían que ver con matemática y no con un ser supremo. Divina, claro. Y también estaba Galileo, que ahí sí pateó todo el tablero, volvió con Copérnico diciendo que era el Sol el centro del universo y mucho más. Entonces, bueno, en ese escenario hay otro personaje que quizás es mucho menos conocido, como estos tres nombres que acabamos de nombrar, pero que en realidad sus ideas eran bastante en línea con esta ruptura de lo que venía sucediendo. Y hoy vamos a hablar primero, entonces, antes de hablar de la academia de él, se llamaba, obviamente, Federico Cesi, y fue un noble italiano de una familia muy reconocida en Roma, pero que tenía, a diferencia de otros aristócratas que estaban atendiendo otros asuntos, a él le interesaba mucho la naturaleza, la botánica, el conocimiento, ¿no? Eso era extraño. Entonces, con esos intereses, él lo que decidió fue, ¿por qué no crear un grupo de sabios? Si nos ponemos a hacer paralelismos con hoy, capaz podríamos hablar como un GACH, claro, ¿no? Un grupo de WhatsApp, ¿no? De todos científicos popes, ¿no? Destacados en sus áreas, que se reunieran cada tanto para pensar el mundo que nos rodeaba. Así nació, entonces, vamos llegando al tema, la idea de Federico Cesi de la Academia de Ciencias, ¿no? Fue la primera idea, fue la primera academia de este estilo que después se inspiró a otras que surgieron en el mundo, ¿no? Pero finalmente Cesi tenía 18 años cuando tuvo esta idea, ¿no? Que eran otros tiempos, claro, ¿no? sí. Ya era un señor. Pero no solamente la ideó, sino que además la logró concretar, sobre todo de la mano de su familia, que tenía obviamente contactos con la iglesia en ese momento. Entonces convenció a Clemente VIII a que le diera la venia a esta academia que llamaron Academia de los Linces. Ah, ok. Y la Academia de los Linces, capaz ya empieza a sonar un poquito de historia, la Academia de los Linces debe su nombre a esa mirada literalmente aguda de los linces, porque Cesi quería mirar más en profundidad la naturaleza que los rodeaba, ya no solo con la censura, digamos, del conocimiento teológico. Así surgió entonces esta academia, que fue una apuesta muy audaz, de la cual después Galileo fue miembro, ¿no? O sea que imagínate, que después, bueno, por cosas de la vida, naufragó o buceó, vamos a decir, hasta que en el siglo XX, en 1936, fue refundada por Pío XI, que ahí finalmente la asoció al Vaticano, porque en su momento era una agrupación de personas. O sea, la Academia de los Linces, como nace, no era una parte, digamos, no tenía este título que tiene ahora de Academia del Vaticano. Exactamente, exactamente. Sí tuvo toda esta idea de pensar desde las ciencias
el mundo con, bueno, el visto bueno papal, ¿no? Pero no estaba asociada al Vaticano hasta el siglo XX, cuando en 1936 se funda o refunda la Pontificia Academia de Ciencias, que es su nombre real, concreto. Nuevamente, en ese un poco antes de mitad del siglo XX, fue también algo bastante revolucionario, y desde entonces empezó a sumar, a crecer en miembros, y en ese tiempo Albert Einstein, Max Planck, Fleming, Carlos Chagas, Bernardo Husey y un montón de premios Nobel han sido miembros de esta academia, o sea que te das cuenta el nivel que tienen quienes la integran, y también hay uruguayos. Eso es bien interesante. Y ahí, claro. y por eso estamos tratándola hoy en Sobre Ciencia. Pero me parece muy bien. Aparte, spoiler alert, hemos visto la cara. Hemos visto. Pero antes Sí. hubo otro uruguayo, que eso es sí? interesante, Bien. que seguramente poca gente conoce. Julio García Otero, que es muy probable que no suene, falleció en 1966, o sea, es una persona que ya hace tiempo que está fuera del ruedo, digamos, para sus... digamos, como maestro, fue maestro de personas que seguramente ya están fuera de la actividad, retirado, seguro. ¿no? Pero fue profesor de medicina, médico cirujano, y llegó a ser decano de la Facultad de Medicina. Él fue el primer uruguayo en ser integrante de la Academia de Ciencias del Vaticano, a la que se accede por candidaturas de pares. O sea, uno no puede ir y postularse ni asociarse, lo tienen que proponer los pares, y hay una evaluación muy exhaustiva del personaje hasta que dicen que sí o que no. Mira vos, está ¿No? bien. También Eduardo de Robertis, o Edward de Robertis, que es mitad uruguayo, es un científico, un médico mitad uruguayo, porque en realidad nació en Estados Unidos, vivió y estudió medicina acá en Uruguay, pero es estadounidense también, forma parte. Pero el que nos convoca hoy es el uruguayo que desde 2024 está en la Academia de Ciencias del Vaticano y que todos conocemos, que es Rafael Radi. Mira vos, está bien. De Robertis también es miembro de la Academia de Ciencias de Uruguay, ¿no? Exacto. Sí, correcto. Exacto. Por eso es como un medio uruguayo. Está Así bien. que tenemos 2,5 uruguayos en la Academia Pontificia del Vaticano de Ciencias. Pero bueno, justamente hablamos con Rafael, ¿no?, a un año de su nombramiento, y le preguntamos, bueno, ¿qué significa, no, ser parte de la academia, esta academia que tiene tanto prestigio entre sus miembros, y qué implica qué implica que el Vaticano tenga Claro, una ahí está. academia de ciencia? Eso es lo que nos cuenta en esta parte del informe. Mi elección en la Academia de Ciencias del Vaticano es uno de los honores más altos que un científico puede recibir, por el nivel de exigencia para integrarse a ella, que en una academia que es de número, donde el total de científicos que pueden ser incorporados son un total de 80 solamente en todo el mundo y en todas las disciplinas, donde a su vez cerca de la mitad de ellos son premios Nobel que viven. Obviamente implica que el nivel de exigencia para ingresar es muy alto, y naturalmente me honra mucho haber sido primero propuesto y luego, en el proceso de decantación, con múltiples ciclos de análisis y selección, haber llegado a haber sido integrado. En relación a cómo son las interacciones del Vaticano y la Iglesia Católica con la Academia Pontificia de Ciencias, o la Academia de Ciencias del Vaticano, toda la agenda, tanto para la elección de sus miembros como para los temas de agenda que se tratan, funcionan en forma absoluta y totalmente independiente. El respeto que se nos ha expresado a través de lo que es la acción científica, y bueno, todas las agendas científicas pasan exclusivamente a través de los miembros académicos, lo que sí en nuestros plenarios, ya que una vez por año o 2 veces por año se tocan temas científicos con una gran profundidad, con miembros de la academia y con invitados. Algunos de los invitados son clérigos, cardenales o sacerdotes interesados en temas científicos y van como oyentes y eventualmente pueden hacer preguntas. Por ejemplo, en el último evento que tuvimos se habló de inteligencia artificial y bueno, fueron
líderes mundiales sobre este tema y bueno, como parte del auditorio había personas vinculadas a la curia, como habían otros expertos que no eran miembros de la academia y participaban haciendo preguntas. Hay Perfecto. judíos, hay ateos, hay agnósticos como yo. No sé si habrá musulmanes, pero quizás haya, ¿eh? Notoriamente es muy diversa la academia. Bien interesante. Aparte, me imagino que puede ser discutir en un ámbito convocado, en este caso por la máxima curia de la religión católica, una discusión sobre inteligencia artificial. Debe haber sido lindo para escucharlo, ¿no? Totalmente, bueno, como dice Rafael, en realidad las discusiones son entre científicos. Claro. Los que pueden pertenecer a la iglesia o a otros credos están más como invitados, donde pueden opinar, pero no coordinan ni controlan lo que se habla allí, ni deciden que se habla allí. O sea, que Está bien, pero deben tomar insumos y... Por supuesto, claramente, están dentro del ámbito. Pero bueno, Rafael nos contaba, ¿no?, lo que es para él y lo que es para los demás científicos pertenecer a este grupo. Pero por supuesto le preguntamos por qué la academia, por qué el Vaticano tiene una academia de ciencias, ¿para qué sirve hoy? Esto es lo que nos dijo en la segunda parte del informe. La importancia que yo creo que tiene para el Vaticano tener esta Academia de Ciencias, por un lado es histórica. Es cierto que la Academia Pontificia del Vaticano tiene sus raíces en la Academia de los Linces, primera academia científica establecida a nivel mundial, antes que la Royal Society de Inglaterra, que fundó Newton, antes que la Academia de Ciencias de Francia, que cumplió 350 años. Y por otra parte, creo que también es una herramienta potente para el Vaticano y para todo el resto de las organizaciones de analizar con gran profundidad temas científicos de actualidad que pueden ir desde el cambio climático, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, que entiendo yo que posiciona a ese colectivo en un lugar mucho más actualizado y acercado al conocimiento y para también ir haciendo las adaptaciones que desde esa propia organización se requieren. Entonces creo que lo veo yo como una forma muy inteligente de ir decodificando el mundo e ir resignificando las creencias religiosas desde un lugar que está mucho más basado en el conocimiento científico moderno y donde ellos lo interpretan como una herramienta complementaria a intentar llegar a la verdad. Con todo lo que significa el concepto de la verdad, ¿no? ¿Verdad? En ese caso el Vaticano lo que hace es estar actualizado y también tener posiciones que luego pueden transmitir al resto de sus creyentes, por ejemplo, ¿no?, en relación a todos estos asuntos tan importantes. Está buena esa mirada histórica, ¿no? Decir, bueno, yo te iba a preguntar cuando vos hablabas de la Academia de los Linces, muy anterior a las que son más conocidas, referencias globales, exactamente, ¿no? que son referencias incluso aún hoy. Pero si escuchamos a Rafael, vemos que en realidad el objetivo de la academia es el mismo que allá por 1603, ¿no? Esa idea de juntar sabios para generar una reflexión y dialogar entre ciencia y religión no como algo separado, ¿no?, sino algo que puede caminar paralelo. De hecho, hay un montón de científicos que que profesan una religión, hay otros que no, hay otros que son agnósticos, hay otros que son ateos, pero que unan todas esas ideas, tanto religiosas como científicas, en una agrupación que reflexione, sigue siendo lo mismo que motivó a Chessy, lo mismo que motivó a Pío. Pero también le preguntamos, ¿no? Rafael nos contó inteligencia artificial, ingeniería genética, clonación, ciencia para la paz, también han sido otros temas. Todos estos temas se tratan en las reuniones que ocurren periódicamente al año y además lo interesante es que se generan informes después, ¿no? Informes que recogen todo lo que se reflexionó y que están a disposición del público. Eso te iba a preguntar, ¿los podemos leer en casa? Se puede en la página web de la Academia de Ciencias del Vaticano. Hay un apartado donde están todos los informes derivados de esas charlas. Y eso sirve de insumo, por supuesto, para cualquier persona que lo lea. Pero es que con las identidades que hemos ido viendo, que son apenas una porción, es casi una academia mundial. Totalmente. ¿No? Entonces leer reflexiones de ese colectivo sobre temas tan importantes como los que mencionaste
bien vale invertir un rato en esa lectura. Ni ¿no? que hablar, ni que hablar. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué es importante? O si tiene algún impacto en que Uruguay esté representado en esta academia, ¿no? Eso le preguntamos más allá del honor, ¿no? Le preguntamos a Rafael entonces, ¿por qué es importante que Uruguay tenga una representación en esta academia? Y esto es lo que nos contestó. Creo que para la comunidad científica uruguaya pertenecer a la Academia de Ciencias del Vaticano, como también lo es pertenecer a otras academias de ciencias internacionales, regionales o nacionales, es bueno tener un cuerpo de reflexión y pensamiento potente, elegido por pares, actualizado y en conexión con el planeta. En lo personal, cada vez que he ido a las reuniones de la Academia de Ciencias del Vaticano, la primera vez fui en el 2017, la segunda vez en el 2022, la tercera vez fue cuando directamente me incorporaron en 2024. Aprendí muchísimo por la agenda científica que se discute, por las personas que hacen los aportes y por la profundidad del debate. Y eso también lleva a la generación de algunos documentos de posición, como un documento muy reciente de posición que trata sobre la desinformación a nivel mundial, los movimientos anticiencia y el impacto que eso puede tener en nuestra calidad de vida, en la calidad de la democracia, en la calidad educativa. Entonces, bueno, tener esa reflexión de muchas personas que son muy destacadas a nivel internacional, creo que nos da un aporte más, una capa más de solidez y también es una forma de poder estar representados en los foros más exigentes. Entonces, recuerdo que cuando yo fui incorporado, el Servicio Exterior del Uruguay, por la embajada existente en el Vaticano, se sintió muy reconfortada y también lo tomaron como un logro país. Así que creo que también forma parte de lo que es la diplomacia científica en el sentido más amplio, el Uruguay participando en los foros internacionales de ciencia de más alto nivel y bueno, creo que es un ida y vuelta y refuerza el camino que Uruguay trabajosamente ha ido siguiendo tratando de crear y desarrollar una comunidad científica pujante, potente e integrada con el resto del mundo. Ahí está, Dani. No es el primer uruguayo, es el segundo. Seguramente no será el último tampoco. Ojalá, ojalá que eso hable bien de la ciencia uruguaya, por supuesto. Recordemos que en su momento, seguramente mi lista se va a quedar corta, pero en su momento Rafael fue ingresado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos hace ya bastantes años. Sí. Creo que fue el año pasado también que ingresó en la Real Academia, en la Academia de Ciencias de Colombia. Sí, también. No fue este año, nos sí, perdemos. Por acá. Bueno, obviamente presidió durante mucho tiempo la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay y recibió hace 3 años el primer premio, o sea, fue la primera vez que se entregó el Premio Nacional de Ciencias en Uruguay. Del Ministerio de Educación, ahí está. Sí, Rafael, y por supuesto, ojalá otros científicos del nivel de Rafael que vengan en el futuro, se sumen a esta academia o a, obviamente, otras que puedan tener esta idea de reflexionar sobre los temas de vanguardia, ¿no? Sobre todo, como decía Rafael, en estos tiempos de desinformación y de movimientos anticiencia, ¿no? Donde presentar diferentes miradas, dialogar entre ciencia, religión u otras expresiones culturales, suman para, bueno, tratar de que la ciencia tenga el lugar que merece. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bárbaro, Daniela, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Hay algunos temas de los que recurrentemente aparecen en Sobre Ciencia que tienen como seguidores que se destacan o que se hacen ver más, gente que se involucra mucho más con los contenidos. Y en esto destacamos casi siempre lo que tiene que ver con la historia
arqueológica, antropológica, con lo que nosotros en su momento dimos por bautizar como el Uruguay milenario, ¿no? Un país que reconoce una historia corta y que de golpe cuando miramos para atrás vemos que hay miles de años para atrás en los cuales la ciencia trabaja y nos va contando cosas. Y mucho de esto tiene que ver con una porción del territorio, ¿no? Lo que diríamos el este, norte, noreste. Y bueno, por allá anduvo, no físicamente, pero metiendo un poco la cuchara Alexandra Perrone. ¿Cómo andas, Gustavo? Todo bien. Bueno, nos encanta hablar sobre ciencia del Uruguay milenario. Sí, y eso es, como decís vos, uno de nuestros temas que nos gusta desplayarnos. Y nos gusta ir a buscar esas investigaciones que se hacen, que son muchísimas, para justamente contestar varias preguntas que despierta esto de mirar para atrás en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, fuimos a hablar por una investigación que se hizo en el marco de una maestría que fue a reconstruir los datos paleoclimáticos y paleoambientales, ahora vamos a explicar más, de la cuenca de la Laguna Negra y relacionarlas con las poblaciones que habitaban allí en la región. Y cuando estamos hablando de 6.000 años antes del presente, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cómo eran las características del clima, cómo eran las características ambientales que hacían que, bueno, determinadas poblaciones se trasladaran o no en diferentes lugares de la región cercana a la Laguna Negra. Y bueno, para eso hablamos con Alfonso Machado, que él es licenciado en Ciencias Antropológicas y también es magíster en Geociencias. Y él nos cuenta de esta investigación que justamente buscó relacionar estos datos e investigar que nos cuenta la cuenca de la Laguna Negra de lo que pasaba hace 6.000 años. Lo vemos. Esta investigación, denominada Ocupaciones humanas, paleoclimas y paleoambientes en la cuenca de la Laguna Negra, está vinculada a lo que fueron los diferentes climas y ambientes que tuvieron un vínculo con las ocupaciones en este lugar. El paleoambiente es el ambiente del pasado, ¿verdad? El ambiente que existe en determinados lugares en el pasado y los cambios que hubieron. El periodo de ocupaciones humanas de nuestra región tiene aproximadamente entre 12 y 14.000 años. En el caso de la investigación que abordamos, es un periodo de los últimos 6.000 años antes del presente, lo que abarca desde el Holoceno medio, conocido como el periodo Holoceno. Bueno, se divide en tres partes: el inferior, el medio y el superior. Y nosotros tenemos un registro a partir de 6.000 años hasta el presente, y lo que hicimos fue reconstruir o interpretar a partir del registro de sedimentos y todos los indicadores paleoambientales y paleoclimáticos las diferentes etapas de clima y de ambiente que hubo en la cuenca de la Laguna Negra, y esto lo vinculamos con las ocupaciones humanas, con el conocimiento, la información que ya hay generado para esta región. Fue uno de los motivos que nos hizo estudiar esta zona, que ya hay mucho conocimiento arqueológico de ese periodo. Las cuencas es un concepto que se usa en arqueología regularmente. Limitar las ocupaciones humanas a las cuencas de agua es un poco tradicional, es por poner un límite. Los límites, las fronteras entre los grupos humanos, entre las diferentes etnias, bueno, en el periodo prehispánico, precolonial, no eran como ahora. Los límites políticos eran diferentes, pero sociales. Y los límites naturales imprimen como otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder tener un campo de estudio claro y objetivo, entonces utilizamos un límite natural, pero no quiere decir que esto sea un límite social para esa población.
quiero hacer spoilers sobre cosas que vendrán en otras partes del informe, pero mientras escuchaba a Machado recordaba primero lo que fue la conversación que tuvimos el año pasado con José López Mas con motivo de lo que fue la publicación de ese fabuloso libro absolutamente exhaustivo que narra todas las investigaciones científicas en torno a los cerritos de indios que están totalmente asociados a esta región y a este tipo de lugares con presencia de humedales, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, en esto del paleoclima, tuvieron incluso hasta intrusiones oceánicas con la costa mucho más tanto para un lado, tanto mucho más lejos de donde la vemos ahora, como mucho más arriba con menos territorio, ¿no? Sí, bueno, justamente López Mas es cotutor de esta tesis maestría. Bueno, podemos hablar de quiénes participaron también y quiénes fueron los tutores, y Laura del Puerto también. Pero justamente nos hablaba de estudios de sedimentos. Y bueno, qué mejor momento después de la travesía de Uruguay sub-200 de conocer esto de cómo se estudia el sedimento, ¿no? Los push corer que sacaban sedimento, que se podían estudiar, que no se podían mezclar. Entonces yo le decía a Alfonso que ahora es más fácil de explicar esto de por qué es importante estudiar el sedimento y las diferentes capas y por qué nos cuenta tanta información que se va depositando. Él nos explicaba, bueno, eso se puede hacer justamente en aguas que no tienen corriente, ¿no? Que son aguas quietas y que justamente van guardando a lo largo de los años la información en capas y bueno, ellos extraen la muestra, la pueden dividir en varias muestras en horizontal y también nos decía en vertical, porque dividían los push corer en dos también para analizar otras cosas. Ellos hicieron cuatro tomas de muestras aquí en la Laguna Negra y nos explicaba que bueno, que no tenía mucho que ver, obviamente que se hicieron en primavera y en verano porque es más accesible que en invierno. Claro, ir sí, hay tomar menos muestras, agua. trabajar el trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, nos explicaba esto y nos decía que bueno, justamente lo que se buscaba ahí también son minerales y microfósiles, que hablan mucho de qué había y qué pasó a lo largo de los años. Y bueno, en la segunda parte del informe, él nos cuenta cuál fue la metodología de este estudio, más allá de la toma de muestras, y qué resultados encontraron. Lo vemos. A ver. Para analizar las muestras del sedimento utilizamos diferentes tipos de análisis dependiendo del indicador que estamos buscando analizar. Entonces, por ejemplo, para analizar las arenas usamos un microscopio. Esa muestra lleva un proceso, primero hay que limpiarla, digamos, separar todo lo que no es arena y luego cuando recuperamos la arena la separamos en tamaños y la podemos mirar en microscopios. Nuestro estudio se basó en silicofitolitos, que es el microfósil de las plantas, ¿verdad? Que es lo que nos permite inferir más lo que fueron los ambientes del pasado. Eso también se mira al microscopio, se hacen cuantificaciones y la muestra lleva un proceso también. Se atacan las muestras de sedimentos con diferentes productos para eliminar lo que no nos interesa y sí poder ver en el microscopio solamente lo que sí nos interesa, en este caso los fitolitos. Los resultados que nos brindaron esta investigación fueron varios. Las conclusiones tienen que ver con la relación que hubo entre los cambios ambientales y los cambios culturales. La cuenca de la Laguna Negra, y esto es información previa a la información arqueológica que manejamos para ver qué pasó con el ambiente, qué pasó con la cultura cuando estudiamos el ambiente, fue un lugar que estuvo ocupado desde los momentos iniciales del poblamiento de América, pero hasta los 7000 años antes del presente. Resulta algo curioso que en toda la cuenca no existen registros arqueológicos, lo que llamamos un hiato o un silencio arqueológico, entre el 7000 y el 3000 aproximadamente antes del presente. Nos preguntamos por qué un lugar que estuvo tan intensamente ocupado durante miles de años, luego durante 3.000 o 4.000 años no fue ocupado y fue reocupado intensamente por las culturas prehispánicas a partir del 3000 antes del presente. Y tratamos de buscar alguna respuesta en los cambios climáticos, en los cambios ambientales, y nos podía decir por qué pasó esto, el abandono de los sitios. Realmente encontramos que el ambiente se volvió inhóspito para estas culturas, perdió atractivo.
a la vez que ganaba atractivo, un ambiente muy cercano, que es el de los bañados de cotas altas de la zona de India Muerta, muy cercano a Laguna Negra y a la costa atlántica. Pero atractivo porque durante ese periodo es cuando para toda la Tierra ya es conocido que hubo un momento más caliente de la Tierra, por lo cual los hielos de la Tierra se derriten, esa agua va a los mares, el nivel de los mares de toda la Tierra se levantó hasta 5 metros en esta zona, eso ya está estudiado, y nosotros vimos que al entrar en el océano, a lo que hoy es la cuenca de la Laguna Negra, el agua cambia, se vuelve salada, se vuelve salobre, pierde biodiversidad. En ese periodo no encontramos los microfósiles, por ejemplo, de las diatomeas, que son unos organismos que viven en cuerpos de agua, que son buenos indicadores del estado de salud del agua, de la riqueza, de la productividad primaria que tiene el agua. La cuenca no era tan rica en lo que buscaban los seres humanos para poder tener la subsistencia, ¿verdad? En alimentos, en lugares para ocupar. Entonces, esa salubridad hace que se pierda riqueza, hace que se pierda productividad primaria en el medio acuático. Y eso es toda una cadena, también se pierden otros tipos de organismos mayores, los cuales son de interés de las culturas que viven ahí. También hay más cantidad de agua en donde antes había tierra ocupable, entonces la zona perdió mucho interés por las poblaciones que allí vivían, que probablemente originaron la cultura de constructores de cerritos en los bañados de cotas altas. Hay otras investigaciones de otro tipo de autores, pero que tienen que ver con lo mismo, que muestran, ¿no?, cómo era la costa de Uruguay en esa época, muchos kilómetros más adentro, con estas lagunas costeras, la de Rocha, la de Castillo, la Laguna Negra, la de José Ignacio, siendo parte de lo que hoy es el Océano Atlántico directamente, ¿no? Y esto de la ciencia de mirar al pasado, de poder encontrar esas respuestas tantos años después, ¿no? Es brutal. Es brutal. La posibilidad de poder, a través de este tipo de investigaciones, saber cómo era el clima, cómo era el ambiente, qué condicionaba. Aparte, lo otro que es brutal es... buscar la respuesta de por qué estaba esa... No, pero y lo otro que a mí siempre me pega fuerte es pensar que cuando sucedían estos cambios tan importantes en el clima, ya había población humana, ¿no? Que esta población humana vio cuando la costa estaba muchos kilómetros más lejos de lo que está ahora, o sea, con mucho más superficie de tierra, y también vio cuando el agua estaba mucho más adentro y generaba estos desplazamientos de los que hablaba el entrevistado. No, fascinante. Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, esta es, como dije, una investigación que se realizó dentro del programa PEDESIVA Geociencias. Bien. Y bueno, estuvo por la tutora Laura del Puerto, el cotutor José López Mas y los colaboradores Adriana Biasi, Gustavo Piñeiro y Alejandra Leal. Genios todos ellos. Muchas gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Nueva pausa y a la vuelta acá en Sobre Ciencia vamos a hablar de nuestras plantas nativas y sus propiedades. Último segmento en Sobre Ciencia, y recién cuando hablábamos con Alexandra Perronet decíamos cómo nos gusta volver cada vez que podemos a hablar de temas vinculados con la antropología, la historia antigua, milenaria de este territorio. Pero ahora vamos a entrar en otro tema que también vuelve recurrentemente porque nos gusta a nosotros, porque sabemos que les gusta a ustedes, porque sabemos que nos interesa y porque todos, de una u otra manera, tenemos que ver con las propiedades, lo que puede ser bueno para nuestra salud y que tiene que ver con las plantas que crecen en nuestro territorio, muchas de ellas nativas, algunas no, y también con los saberes populares, con aquello que venía de cuando éramos chicos y nos decían tal planta, te duele la panza, tomate un tecito de esto, unas gotas del otro, o mi abuela preparaba tal cosa con tal planta. Bueno, a partir de eso, insisto, muchas notas en Sobre Ciencia a lo largo de los años, y
regularmente volvíamos a quien ya este año se transformó en un columnista de Sobre Ciencia, que hoy tenemos el gusto de tenerlo por primera vez, después de un montón de notas, acá en estudios. Manuel Minteguiaga, bienvenido a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, después de tantas entrevistas por Zoom y demás, es verdad. Es bueno que te hayas podido llegar y esto tiene que ver con que, bueno, tu residencia habitual es en Tacuarembó. Exacto. Y en la unidad que la UDELAR tiene allí en ese departamento. Exacto, sí. Yo me dedico a hacer investigación allá, me dedico a hacer docencia en Tacuarembó, pero bueno, hoy por casualidades estoy aquí en Montevideo. Está bien. Tú y tu señora, porque ambos ¿no? se dedican a generar conocimientos, a dar clases. Y en esto que está muy bueno, que es que la universidad esté cada vez más en territorio también, que no esté todo en Montevideo. Sí, creo que eso es fundamental, la descentralización, ¿verdad? Que las personas estemos radicadas en el interior, llevando ciencia y demostrando que también se puede, Gustavo, hacer ciencia desde el interior, ¿no? Y conectar con el mundo. Pero aparte hay que conocer, así como venimos saliendo del fenómeno de la expedición oceánica, y donde una gran parte de los protagonistas eran gente que enseña y radica y reside en los departamentos costeros de Rocha y Maldonado, hay ciencia para hacer en la costa y hay ciencia para hacer en todo el territorio nacional, porque no es lo mismo estudiar los fenómenos desde acá que si son de allá, si son plantas propias de una región, fauna, geografía, geología, lo que sea, hacerlo en territorio. Sin duda, y aparte en el caso nuestro, digamos, la flora, la mayor diversidad de flora justo está en la región noreste, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, entonces realmente estar en territorio y poder colectar las plantas in situ es creo lo mejor, ¿verdad? Manuel, siempre ha sido una constante en nuestras charlas hablar de los conocimientos ancestrales sobre la flora, y yo a veces tiendo a decir flora nativa, no en todos los casos es nativa, aunque casi siempre lo es. Exacto. Y lo que la ciencia ha venido a decir, ¿están más presentes estas costumbres, estos saberes en el interior y allí en el norte? Sí, sin dudas. El saber tradicional, digamos, está muy asociado también con la cultura propia de cada lugar. Y se han identificado en la región noreste particularmente el componente indígena es bastante importante, hay estudios genéticos que lo han mostrado. E incluso hay formas, Gustavo, de consumir plantas medicinales que no están presentes en el sur del país. Por ejemplo, la masticación. Bien, entonces, por ejemplo, algunas plantas medicinales directamente se mastica y se coloca como la coca directamente en la boca. Entonces es algo que está presente en el noreste del país y no en otros lugares. ¿Cuál sería un ejemplo nuestro de ese tipo de consumo? ¿Qué plantas se consumen así? Bueno, por ejemplo, carqueja es uno de los típicos ejemplos, también algunas otras plantas o algunos otros árboles medicinales que se colocan como un bolo. No sabía, mirá, y carqueja, yo que soy usuario de... Sí, exacto. Que siempre la tengo en el mate. ¿Cuáles son los riesgos de esto, Manuel? Porque generalmente uno habla de un conocimiento ancestral que viene de muchos miles de años atrás, que a veces se generó acá, a veces viene de otras áreas donde la planta está presente. Sin embargo, no siempre la ciencia demuestra que estos saberes eran correctos. Y la última vez que conversamos contigo, es un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en este espacio, Gustavo, siempre hemos apelado a que las personas, a la no automedicación, ¿verdad? Esto es importante, y a siempre, digamos, hacer el conocimiento, digamos, hacer la aplicación con conocimiento, ¿bien? Existe una tendencia que es la de los médicos fitoterapeutas, que realmente es una profesión, Gustavo, realmente consumir plantas medicinales debería ser con asesoramiento médico, esto creo que es importante destacarlo. Y que no perder de vista, Gustavo, que las plantas medicinales son medicamentos. ¿Okay? Claro. Y como medicamentos que son, hay que tener los cuidados que se tienen con cualquier medicamento, digamos. Ahora, me imagino que quienes están mirando esta conversación dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber si el médico con el que estoy tiene conocimiento, ¿no? de fitoterapias, de realmente de propiedades? Es un campo que todavía está por trabajar bastante. Sí, de hecho hay varias sociedades, ¿no? Donde hay cursos específicos y las personas, es algo que está en plena investigación. Incluso hay una sociedad latinoamericana de fitomedicina, incluso una sociedad uruguaya de fitoterapia, ¿bien? Pero es una rama médica, digamos, que la contribución científica está todavía por desarrollar. Siempre resulta sorprendente cuando aparece algún estudio, algún paper, alguna publicación que viene a confirmar cosas pero esto ya lo sabía mi abuela, ¿no? Exacto. Si bien hay mucho campo por recorrer, se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos. Se ha avanzado mucho en la investigación, es como hay una tendencia al retornar a lo natural y sobre todo la aplicación de cosas como lo que se llama el fitocomplejo, a entender que realmente la acción medicinal a veces no radica en un único compuesto, sino radica en la sinergia entre los determinados componentes de las plantas.
Bien, y eso, por ejemplo, es una diferencia cuando tú tienes un tratamiento alopático, donde te dan un solo componente para combatir una enfermedad. Acá en este caso las plantas medicinales suelen tener un complejo de componentes que son justamente lo que le dan la actividad. Y a veces cometemos también el error de mezclar distintos tipos de plantas con efectos opuestos entre sí. Sí, sí, sin duda, eso también. Igual en nuestras condiciones nosotros no tenemos la experiencia de mucho de mezclar plantas, como sí lo tiene la tradición china, ¿no? La tradición china tiene, la medicina tradicional china tiene la costumbre de mezclar plantas que supuestamente aumentarían la actividad. Esto que te voy a preguntar no es científico, sino de la observación tuya del entorno, de la gente con la que convives. ¿Cuáles son los 2 o 3 yuyos que más se consumen en el interior? Bueno, carqueja, Marcela, seguro, y después el tercer puesto, bueno, puede ser algo que no es nativo, como el chantén, caléndula también es bastante consumida. Bueno, estas serían como las plantas. Eucaliptos, a veces perdemos de vista que el eucalipto también es medicinal, a veces se hacen muchos vaos con eucaliptos para la constipación. Entonces también es una planta medicinal bastante consumida y no es nativa. Y no es nativa, pero además el eucalipto tiene propiedades, creo que lo que era el ácido vinculado con la aspirina venía del tronco, pero a su vez las hojas tienen otras propiedades diferentes, ¿no? ¿Es algo así? Sí, bueno, en el caso de la aspirina viene de otro, del sauce, no del eucalipto. Perdón, tenés razón. No, en el caso de la propiedad constipante, se ha demostrado científicamente que es el eucaliptol que ingresa por las vías nasales y bueno, hace limpia, digamos, las vías respiratorias. O sea, el vaho de eucalipto también ya ha pasado por laboratorio. Ha pasado por laboratorio y se ha confirmado la potencialidad. Excelente. Bueno, hoy teníamos, porque en definitiva teníamos una planta para hoy, una de las flores más lindas que uno puede encontrar en el campo, en la naturaleza y en muchas casas también, que es y acá tenemos el primer problema que es el nombre, ¿no? Exacto. El mburucuyá, con MB larga. Exacto, el mburucuyá. Sí, es una especie de la familia Passifloraceae. Bien, el nombre del más normal que están viendo los televidentes es Passiflora caerulea, bien, pero hay un problema con el nombre. Bueno, ¿de dónde viene ese mburucuyá? Es un término tupi-guaraní, bien, que significa el fruto en forma de mate, en forma de cuya, viene de mate, bien, porque justamente el fruto tiene esa forma de mate. Bien, ¿es la misma que le llaman la pasionaria? Sí, bueno, las pasionarias se llaman a cualquiera que tiene este tipo de flor, como lo están viendo. Los primeros conquistadores que vinieron a estas tierras vieron en esa flor una resemblanza del martirio de Jesucristo. Entonces veían los clavos, veían la corona de espinas, entonces la relacionaron con la pasión de Cristo. Bien, acá estamos hablando de propiedades que están en la flor, en el fruto, en las hojas, ¿en dónde? Bueno, en general las propiedades medicinales, básicamente que tiene esta planta, es ansiolítica y sedativa. Bien, esto se ha sido probado por la ciencia, son flavonoides glicosilados que tienen esta acción, algunos se llaman vitexina, vincenina, isorientina, bien, y están básicamente en la hoja y en los tallos aéreos. Bien. Ok, después tenemos el fruto que se utiliza para fines comestibles y también, bueno, su potencial ornamental. Pero en general las flores no se utilizan en endomedicina. Ok, y el fruto, digamos, solamente como tampoco se le conocen propiedades medicinales. Bueno, en realidad tiene muchísimos flavonoides también, tiene muchísimos polifenoles y una capacidad antioxidante bastante importante. Entonces los jugos de mburucuyá también son muy, muy buenos para eso, para el efecto antioxidante. Vos que has estado también estudiando en Brasil y que tenés un poco todas las culturas transfronterizas, a veces decimos maracuyá, tomamos jugos de maracuyá. ¿Es exactamente la misma planta? No, no es exactamente la misma planta, es del mismo género, Gustavo. Son 400 especies de Passiflora que existen. Bien, Brasil tiene más de 150 y es importante destacar que no es solo de esta región los maracuyás o las Passifloras. También crecen en África, también crecen en Oceanía, también crecen en Asia, pero el 95% son sudamericanos. Y los maracuyás, los que consumimos y sabemos de Brasil, son otras especies. Por ejemplo, Passiflora edulis es el maracuyá cedo que le dicen, es el maracuyá más común en los helados, en los jugos. Y después hay un maracuyá que es el dulce, que también se utiliza en algunas preparaciones. Pero particularmente en Brasil se utiliza muy poco. También se le dice maracuyá laranja, o sea, maracuyá anaranjado, pero tiene realmente poca aplicabilidad comparado con las demás.
¿Cuántas especies tenemos reportadas para Uruguay? Hay un reporte de más o menos 6 especies, bien, que están en el país. Es muy curioso, Gustavo, que muchas de ellas se han reportado solo en los departamentos limítrofes con Argentina, bien, que crecen al entorno de las islas del río Uruguay y la costa, bien. Y hay algunas otras que, bueno, que crecen, por ejemplo, hay uno que se llama maracuyá rastrero, que es muy interesante porque crece entre los pastos. ¿Y puede ser que ese después, si encuentra dónde treparse, termina siendo enredadera o solo crece en el piso? Bueno, ese particularmente es rastrero, pero este particular, la Passiflora cauliflora, sí es una enredadera que, bueno, que justamente se trepa. Ahí lo que están viendo los televidentes es el zarcillo, bien, y se adhiere mucho a las cercas, por ejemplo, a los alambrados, y es lo más común de verlo en No, aparte cuando se pone tupida y florece es bellísimo. y atrae mucho a los polinizadores también. Bien, además, y eso está bueno. A ver, hablaste del uso como ansiolítico. Sí. Que tal vez sea el más común. conocido, ¿no? El más común, pero no es el único. No, tiene propiedades probadas como gastroprotector, anticonvulsionantes, propiedades muchas veces probadas en modelos in vitro e in vivo. Hay pocos estudios todavía en modelos clínicos. Bien, hay algunos ensayos clínicos, a diferencia de las otras plantas que hemos mencionado, Gustavo. Estas sí han reportado actividad, por ejemplo, para evitar digamos, el insomnio, justamente para la parte sedativa, ¿verdad? Pero tiene gastroprotectiva, anticonvulsionante, analgésico, gastroprotector. Es un buen tecito antes de dormir, Exacto. ¿no? Es bueno para Exacto. la última hora del día. Vuelvo para atrás, vos hablabas de las propiedades antioxidantes. Sí. Y no es la primera planta que lo tiene. No. Y esto tiene efectos después que son beneficiosos para el sistema circulatorio, Sí. tiene efectos cardíacos. O sea, uno con lo que más lo he escuchado habitualmente es con la uva tanat y sus taninos y la posibilidad de que un consumo moderado sea beneficioso. Acá estamos hablando más o menos de lo mismo. Sí, exacto. Siempre también es la forma de obtenerlo, ¿no? En este caso son infusiones, ¿no? Si hacemos una infusión de las partes aéreas, seguramente obtengamos los flavonoides. Bien. Pero hay un problema acá, Gustavo, que hay que tener bastante cuidado porque se han reportado que tiene glicósidos cianogénicos. ¿Qué se llama eso? Son glicósidos, son componentes químicos, explicámoslos así. Son componentes químicos que una vez que están en nuestro organismo liberan cianuro. ¿Bien? Entonces puede llegar a tener efecto tóxico. Esto la planta lo utiliza para combatir a las plagas que la comen. Entonces realmente, si uno, para decirlo al televidente, si está viendo algún burucuyá que sea comido por una oruga, es aconsejable no juntarlo. Ok, bien, bien. Porque por un lado hay muchos efectos negativos que otras plantas tienen que el burucuyá no tiene. Pero acá hay que tener entonces precaución. Sí, precaución sin duda. Se han demostrado la presencia de estos componentes. Sin embargo, está también presente esta especie en la farmacopea argentina, y eso es bueno decirlo. Entonces, reconociendo las propiedades sedativas. Pero realmente los estudios de toxicidad hasta ahora son muy incipientes. Hay cápsulas también, ¿no? Hay cápsulas, exacto, muchas veces compuestas por más de una planta medicinal. Bien, Gustavo, por ejemplo, es muy normal combinarla con melisa officinales, bien, que conjuga el efecto sedativo, ansiolítico, con el efecto gastroprotector. Entonces eso es bastante beneficioso. Bien, con cierta precaución como todo. Exacto. Y en la medida de lo posible asesorados por profesionales. Exacto. El burucuyá, por lo visto, es una de esas plantas potentes que tenemos en el territorio. Sí, sin duda, y de la que necesitamos mucho más conocimiento científico, Gustavo, porque conocimiento específico de química a lo largo del territorio nacional todavía está ausente. Está bien. Manuel, se nos voló el tiempo y como siempre nos deben haber quedado un montón de cosas para decir, pero yo no quiero que te vayas sin darte, porque ahora sí que estás en persona, un presente por los 5 años de Sobreciencia, de Ística Objetos, los tecitos que saldrán acá, ¿no? Impresionante. La taza de Ística Objetos. Estamos muy cerca de completar la 5ª temporada de Sobreciencia y bueno, la gente de Ística... Muchas gracias a la gente de Ística. Y bueno, está bueno saber que va a viajar para Tacuarembó también. Sí, y que va a tener historia para contar seguramente. Muchas plantas pasarán por la taza. Gracias, Manuel Miteguera. Por favor. Nos vemos por Zoom antes que termine el año. Exactamente, nos vemos por Zoom antes, con otra especie. Cerramos Sobreciencia, hasta acá llegamos en TV Ciudad y nos vemos, por supuesto, acá la semana que viene.